Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 16. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para matarlo, para entregarle. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bondad, de que nos permites estar en este momento, rindiéndote un culto a tu nombre. Queremos pedir, por favor, Señor, tu bendición sobre la exposición de tu palabra, para que el predicador sea fiel al texto, para que uses con tu Espíritu Santo y selle nuestros corazones, llames a los perdidos, confortes a los cristianos, motiva a los que están en debilidad. Sean santificado tu pueblo, Señor, y tú glorificado. Ayúdanos a superar todo obstáculo, sea cual sea este. En el nombre de Jesús, amén. Ya estamos entrando, como notaron, en la última sección del Evangelio de Mateo, donde prácticamente desde el capítulo 21 al 25, Mateo nos narró lo que sucedió desde el domingo. Recuerden que el día viernes va a ser crucificado el Señor. El domingo hizo aquella entrada triunfal a Jerusalén. Hasta el capítulo 25, Mateo describió lo que sucedió entre domingo, lunes y martes. Ya va a entrar a lo que es la cena del Señor. Eso es el jueves en la noche. Y antes de eso, y el juicio, el arresto, la muerte del Señor, y termina con su resurrección. Quedan 2 capítulos de este evangelio. Antes de entrar, Mateo coloca, para introducir esa última sección, esa planificación que hubo para darle muerte al Señor Jesús. Y aquí vamos a ver el desprecio que se le tenía, el desprecio por parte de las autoridades religiosas de Israel para ese momento, el desprecio de uno de sus discípulos, quien lo entregó, Judas, y es bien conocida la historia. Pero Mateo introduce un acontecimiento que no sucedió esos días, y es ese derramamiento de perfume que hace María, la hermana de Lázaro, a los pies del Señor. Mateo introduce esta escena que fue 6 días antes de todo esto. No sé si notaron que en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que 6 días antes de la Pascua, 6 días antes del viernes que iba a morir.
Y cuando leemos Mateo 26, 1 dice que el Señor, versículo 2 dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua. Esa discrepancia de tiempo significa que lo que está incrustado del 6 al 13, el derramamiento del perfume por parte de María, la hermana de Lázaro, no sucedió esa semana, había sucedido antes. Lo que nos dice, lo que nos da obviamente el fundamento de que Mateo lo introduce no solamente para destacar la vileza de los enemigos del Señor Jesús, sino lo contrasta con la adoración que se le debe a Jesús. Por eso el mensaje se puede titular Adoración o desprecio hacia el Hijo de Dios. Adoración o desprecio hacia el Hijo de Dios. Ese acto conmovedor, déjenme decir algunas cosas del acto y luego lo vamos a contrastar con lo otro. Ese acto conmovedor de adoración que hace María, no es María la madre de Jesús, es María la hermana de Lázaro a quien Jesús había resucitado. El nombre, como ya es evidente, es muy común. Hay varias Marías en esos tiempos, como Judas también. Hay varios Judas en el Nuevo Testamento. Igual que Simón, igual que otros nombres. Ahora, ese acto conmovedor de esta mujer es un acto de adoración que Mateo, como dije, coloca en contraste con el infame rechazo y desprecio de Judas y el Sanedrín. Ese testimonio lleno de cariño, lleno de amor, lleno de honor que hace María, donde volca toda su alma en adoración mientras derramó un perfume que era costosísimo. Según los comentaristas, el perfume de nardo venía de una planta que se daba en la India, o sea, bien lejos de donde estaban ubicados en Jerusalén. Era un perfume muy costoso, según los que dicen más de 300 denarios, significa que era más, el dinero era lo que ganaría un trabajador promedio en un año aproximadamente. Un perfume costosísimo. A mí como hombre me gustan los perfumes, ¿verdad? Y si son costosos también. No me mire así porque yo sé que a usted también le gusta. A la dama no tengo, pero a las damas, bueno, las damas también le gustan. Y sabemos que, bueno, los que conocen más en esa área, los buenos perfumes son más costosos y se administran con mucho cuidado, ¿cierto? Pero ella, como vemos en el episodio, el frasco lo derrama completamente al Señor Jesús. Ella está en ese momento, Mateo trae a colación ese episodio para mostrar cómo un discípulo, en este caso una dama, María, está absolutamente controlada por la adoración hacia su Señor. Se olvidó de todo sentido de moderación y de economía. Moderación porque en vez de administrar el perfume, ¿verdad? Le voy a dar un poquito, lo vendo, le doy una parte, me servirá como, algunos dicen que probablemente era parte de sus ahorros o que era muy costoso. Lo cierto es que ella no lo escatimó, lo derramó en adoración a su Señor. Mateo coloca ese tremendo acto que nos impulsa a pensar sobre cómo se debe responder correctamente al Señor y lo pone en medio de 2 actos infames, porque primero dice la planificación de de las autoridades religiosas y después de eso pone la traición de Judas. Y eso hace que resalte obviamente más para nosotros esa enseñanza, adoración o desprecio. Mateo pone aquí prácticamente que si usted no adora, no entrega todo su ser, absolutamente todo su ser al Señor Jesús, usted está en el lado de los que lo desprecian. Mateo nos está diciendo, finalizando su evangelio, que Jesús
es el Rey, es el Señor, es el Hijo bendito de Dios. Por lo tanto, menos que adoración absoluta, entrega absoluta a Cristo, menos que eso es despreciable. No le puedes dar un pedacito de tu corazón. Él no está pidiéndote que confieses con tu boca nada más. No, amigo mío, amiga nuestra. Jesús le está pidiendo toda su vida, absolutamente, sin reservas. Menos que eso es desprecio. Menos que eso es ser como Judas. Y no hay nadie, ¿verdad?, con 4 sentidos, con sus 5 sentidos activos, que quiera ser visto como Judas. O con mucho menos ninguno de los líderes religiosos de ese tiempo. Pero si algo pone ese relato más negro, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo, de esos 16 versículos, más oscuro, si algo lo pone más oscuro, es el tiempo, el lugar donde fue planeado y los personajes que estuvieron involucrados. Mateo capítulo 26, versículo 2, nos dice el tiempo en que fue planificado el asesinato injusto del Señor Jesús. El versículo 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra, ¿qué? La Pascua. El tiempo donde estos personajes se reunieron para planificar su muerte, más para llevarla de forma concreta, fue la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una de las festividades más, si no la más importante, de los judíos. Es donde se sacrificaba el Cordero Pascual. En ese periodo, esa fiesta era un recordatorio de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso lo conocemos en Éxodo, también bien conocido. Ese tiempo de la Pascua es un tiempo en la religión judía de dedicación nacional. Es un tiempo de gratitud por lo que había hecho Dios en la historia de ellos. Y es un tiempo de consagración nacional. Así que si había un tiempo bueno en el año, como para nosotros es diciembre, ¿verdad? Que uno puede decir, mi época favorita es diciembre, la mayoría de la gente lo dice así. Bueno, si hay un tiempo especial para esta nación o para los religiosos de esta nación, es ese tiempo de la Pascua. Y en vez de tener una actitud que por lo general se vuelve con más nobleza, más tranquilidad, más amor al prójimo, todo lo que involucraba la religión verdadera, entonces allí fue donde se planificó el peor de los crímenes de la historia de la humanidad. Eso por un lado. En segundo lugar, vemos el lugar. El versículo 3 nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron, ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. El lugar donde hubo esta infame reunión fue en la casa del sumo sacerdote del pueblo. Qué ironía, ¿verdad? Ese lugar, de todos los lugares en Israel, en Jerusalén, era el lugar probable que quizás tenía que ser el lugar más respetable de todas las casas en Jerusalén, donde seguramente uno supondría que debería correr la piedad. Pero es allí precisamente donde se planea el asesinato del Señor Jesucristo. Lo otro que le añade oscuridad a este episodio, más de la que ya tiene, es los personajes involucrados. Allí dice el versículo 3, principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo se refiere a esas personas respetables dentro de la comunidad judía. Note que ahí no está Barrabás, el homicida. Allí no están los celotes radicales, que era un grupo más radical que hacía golpes de estado. Allí no están los sediciosos de la sociedad. Ahí no está el sicario. ¿Quiénes planean la muerte del Señor Jesús? Mateo nos dice el sacerdote,
los escribas, el fariseo. Hermanos, desde todos estos, gente de la tribu de Aarón, de la familia de Aarón, quise decir, de la tribu de Leví, quienes habían sido escogidos por Dios para ser guardianes de la piedad, guiadores de los afectos religiosos del pueblo. Y, como para rematar, si ya la cosa está fea, uno de sus discípulos, Judas, se confabula con ellos. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? Viéndonos un poco más al contraste con Judas, uno podría, entre comillas, bueno, que esa enemistad, esa animadversión que le tenían los principales líderes religiosos al Señor Jesús, tenga cuidado con lo que voy a decir, se la ganó. Digo como que si se lo hubiese ganado, pero ¿por qué ellos estarían tan molestos con Jesús? Nosotros acabamos de ver sendos mensajes que él dijo esos días, donde los expuso como hipócritas. Dijo que eran faltos de entendimientos. Les dijo mentirosos delante de todo el mundo. Le dijo que eran unos inútiles. Le dijo guías ciegos y avariciosos. Entonces, ellos le tenían rabia. Pero Judas, ¿cuál era la rabia que le tenía Judas? Judas era uno de los 12, escogido como discípulo, había comido y vivido bajo el ministerio del Señor Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros VIP, experimentó en carne propia la gracia y el amor de Jesucristo. Y aún así, lo traicionó. Tienen que entender, mis hermanos, que a ese hombre, Judas, a quien la Escritura lo llama hijo de perdición, lo llama la Escritura, no se transformó en hijo de perdición cuando Satanás entró en él, como nos dice Lucas y Juan. Eso que vemos con Judas es el desenlace fatal, horrible, y lo que le espera a todo falso discípulo. Y aquí estamos entrando en tema. El contraste entre uno que adora, un discípulo verdadero que adora absolutamente, el ejemplo de la mujer María, y el contraste con un falso discípulo. Es decir, que Judas fue un hombre que se camufló durante 3 años. Camufló su corazón de todo el mundo. Solo necesitaba la providencia específica y no pudo más con lo que había en su corazón. Pablo dijo eso en 1 Timoteo capítulo 5, 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. El caso de Judas fue un caso donde sus pecados se hizo patente antes de venir a juicio. Para los demás, él era uno de los 12. Obviamente para el Señor no lo era. El Señor sabía, siempre lo estaba marcando, siempre le decía, como una forma para procurar el arrepentimiento. ¿Cómo es que Judas pasó por un discípulo por tanto tiempo? Y aquí, hermanos, esta es donde prestemos atención. ¿Cómo es que Judas pasó por discípulo por tanto tiempo? Porque Judas tenía todas las señales externas que tiene un discípulo. Un falso discípulo tiene, escuche bien, todas las señales externas que tiene un verdadero discípulo. Judas, el Señor lo llamó personalmente, externamente. En Mateo 10, versículo 1 al 4, se dice que el Señor, entre la multitud, eligió a Judas. Y entre esos eligió a sus 12 apóstoles. Y entre esos, Judas Iscariote. Note que en los evangelios nunca se narra que Judas fue escéptico como Tomás.
Tomás mostró escepticismo. Judas no fue impetuoso o débil como Pedro. Se le ven mucho las debilidades a los discípulos en los evangelios, pero a Judas no. Judas no tenía mal carácter como Juan o Jacobo, a quienes en principio eran hijos del trueno. No se le conoce a Judas nada de eso. Al menos no se le menciona ninguna debilidad, sino hasta el final, hasta la última semana de vida del Señor Jesús. Sin embargo, en ese momento mostró la peor de la condición que un hombre puede tener. Judas también mostraba las señales externas que todo discípulo debe tener. ¿Cómo vemos a Judas? Participó de todas las enseñanzas públicas y las privadas del Señor. Vemos varias veces en el Evangelio que el Señor algunas cosas no se las decía al público en general, apartaba a sus discípulos, es decir, que había enseñanza que era privada para ellos, y entre esos que tenían enseñanza privada estaba Judas. Judas, como todo discípulo verdadero, estuvo también cuando las cosas más impactantes pasaron en el ministerio del Señor Jesús. En la multiplicación de los panes estuvo Judas presente. En los que se quedaron sirviendo, recogiendo lo que sobró, estuvo Judas presente. Judas vio resucitar al hijo de la viuda en Naín. Vio a Lázaro resucitar, estuvo presente en las resurrecciones de muertos. Judas anunció el evangelio con los 70. En Lucas 10 se dice que vinieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, todo el mundo hasta los demonios se nos sujetaban. Judas manifestó ese gozo y alegría en la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Judas tenía todas las señales externas que tienen los verdaderos discípulos. Noten en el Evangelio de Mateo, si no lo tiene, solo escuche. Mateo 10, versículo 1 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Judas lo tenía, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y el versículo 4 dice: Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Es decir, Judas participó de esas cosas especiales en cuanto a los discípulos. Y Judas también se le encomendó trabajos más específicos y especiales. Por ejemplo, custodiaba el dinero del ministerio público del Señor Jesús. El ministerio público del Señor Jesús se sostenía con la ofrenda que daban sosteniendo su ministerio. Usted no le da el dinero a alguien que le da suspicacia, ¿verdad que no? Entonces, él mínimo generaba confianza a ciegas. Y era Judas. Su hipocresía nunca salió a la luz cuando hubo hambre. Los discípulos pasaron hambre y no salió a la luz. No salió a la luz cuando hubo persecuciones, cuando tuvieron que irse hacia las tierras de Filipos, cuando hubo miedos. Estaba en la barca cuando casi perece. Nada de eso sacó a flote el carácter verdadero de Judas. Pero tarde o temprano, el carácter de Judas fue revelado. Creo que está entendiendo el punto del sermón, hermano. O hay adoración, una entrega absoluta a Cristo. Y si usted cree que usted puede a medias, tú sabes, allí, no, usted va en la otra dirección del episodio. Esos pocos versículos entonces nos dan la pauta para decir dos cosas que debemos recordar. Uno, debemos recordar las similitudes entre los verdaderos y los falsos creyentes. Y dos, las marcas de un falso creyente.
Y eso determina la adoración o el rechazo que se le da a Cristo. Como María, en este caso, ella tiene la marca del verdadero adorador, del verdadero cristiano, del verdadero discípulo. Se entrega absolutamente. Judas, lamentablemente, no lo es. Número 1, similitudes externas entre el verdadero creyente y el falso. Como ya he estado diciendo, ¿verdad? O he estado ya dándole pistas, un verdadero creyente en su aspecto exterior, lo repito, un verdadero creyente en su aspecto exterior debe hacer todas las cosas que Judas acostumbraba a hacer. Repito, un verdadero creyente en su aspecto exterior debe hacer todas las cosas que Judas acostumbraba a hacer. ¿Qué hacía Judas? Seguir a Cristo, participar de la adoración pública y privada, escuchar la palabra, rodearse de discípulos. Todas esas son evidencias y algunas cosas en que los verdaderos creyentes deben involucrarse. Pero que también el falso también lo hace. No piense que Judas era malo por hacer lo que acabo de nombrar. Estaba muy bien. Y tampoco sea tan simple para decir, bueno, ya que todo eso lo hace un traidor, entonces mejor no lo hago. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Verdad? Pero igualito ya está un poco de Judas allá. ¿Para qué voy a leer la Biblia si Judas igual? ¿Para qué voy a escuchar predicación si a Judas no lo transformó? Seguro a mí tampoco me transforma. No sea tan simple para pensar así. No sea tan básico en la vida. Porque acuérdese que Judas terminó condenado en el infierno. No siga, obviamente, el ejemplo. Judas era malo porque solo lo hacía exteriormente. No había una religión verdadera de corazón. Hermanos, es cierto, ¿verdad? Porque, que aquí siempre hay que ser perfecto. No quiero comunicar eso. Debemos estar convencidos que en todo verdadero creyente hay momentos que no son muy buenos. Igual, por eso tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Tomás con escepticismo a veces. Es cierto como que algunos verdaderos discípulos, por su negligencia y descuido en los medios de gracia, pueden caer no solamente una, sino en varias cosas que caracterizan a un falso discípulo. Por supuesto, no estoy diciendo que es necesario que usted tenga esos tiempos. Ningún creyente necesita tiempos de frialdad o de negligencia, ni tiempos de hipocresía para comprobar que es un verdadero cristiano. Lamentablemente, las enfermedades del alma son enfermedades verdaderas. Y es posible que un creyente, según la Confesión de Londres, dice, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Eso, decían los puritanos, puede suceder en un verdadero creyente, pero no lo dejan ahí, termina. Sin embargo, dicen ellos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Así que no quiero simplemente decirle que probablemente es un falso, sino que todo verdadero creyente tiene tiempos débiles, pero renovarán su arrepentimiento. Como he dicho, un falso discípulo puede imitar por mucho tiempo el aspecto externo de la verdadera religión. El mejor ejemplo de eso, ¿quién es? Judas. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor y el resto de la Escritura es que el hecho de guardar escrupulosamente ritos, ceremonias, involucrarse en actividades de la iglesia, andar con cristianos,
no es prueba infalible de nada. Aunque todo eso tiene que hacerlo un creyente. Un verdadero creyente es celoso de su creencia. Un verdadero creyente puede ser objeto de favores divinos, escucha sermones, profesa seguimiento a Cristo, sabe de Cristo. Esas cosas las tiene un verdadero creyente. Lo que le quiero decir es que esas cosas las puede imitar un falso creyente. ¿Cuál es el problema entonces, pastor? ¿Cuál es el meollo? Las marcas de un falso discípulo son mayormente internas. A veces no son visibles al ojo humano, son internas. No se manifiestan como una aversión a todo lo que es cristiano, sino como un soterrado inconformismo en algunas cosas con respecto al cristianismo. Es la gente que dice, yo creo en Cristo, pero, yo soy cristiano, pero, sí, eso es lo que dice la Biblia, pero, en el corazón. Algunas marcas internas que nos enseña la Biblia de quién es un falso discípulo. En el corazón es incrédulo a la palabra, número 1. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Versículo 2 al 4 está el cuadro del verdadero creyente y el falso creyente. Versículo 2, hablando el Señor a través de la boca de Isaías, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Tiembla mi palabra. Esa es una marca interna de un discípulo verdadero. ¿Qué pasa internamente en un discípulo verdadero? Tiembla ante la palabra de Dios. Versículo 3, el cuadro del falso cristiano, del falso discípulo. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Ve el cuadro? Externamente, ¿qué hace un falso discípulo? Usted no lo ve haciendo algo malo aquí. Está haciendo las cosas, si dijéramos que estamos en la iglesia en el antiguo pacto, ellos están haciendo lo que se debe hacer. Hacer sacrificios, hacer esto, hacer lo otro, venir a la iglesia, ofrendar, una parte del domingo, como un evangélico cualquiera. Pero esa persona no tiembla ante la palabra de Dios. Ella tiene un amor a sus propios caminos. Primer problema, primera marca. Segunda marca, y esa la vemos exactamente en el cuadro que dibuja Mateo. Recuerden que cuando María derrama ese perfume costosísimo, Mateo nos dice que los discípulos criticaron el acto. En el Evangelio de Juan, que leímos a la mitad del culto, se nos especifica que inició ese murmullo fue Judas. Los discípulos, lamentablemente, no maduros en ese momento, una nota de que cuando alguien no es maduro, es fácilmente influenciado por alguien malo, terminaron haciendo eco de la crítica de Judas. Juan dice, pero eso lo decía no porque tuviera cuidado de los pobres, es que era ladrón y él robaba de lo que sustraía. Mateo nos dice que los discípulos se quejaron, pero sabemos ya por Juan que fue Judas quien empezó esa crítica. Entonces, la segunda marca
de un falso discípulo es que se torna crítico de la devoción de los demás. Eso es una consecuencia de lo anterior. Por supuesto, si alguien es selectivo con lo que dice la palabra de Dios, si alguien no tiembla lo que dice la palabra de Dios, obviamente va a criticar y señalar a aquellos que sí tiemblan con sinceridad, devoción y desean con todo el corazón cumplir lo que dice la palabra del Señor. El problema de Judas es que menospreció la autoridad y la supremacía de Cristo. Y cuando la autoridad y supremacía de Cristo se menosprecia en el corazón, también se desprecia a aquellos que sirven a Dios con devoción y esfuerzo. En lugar del falso discípulo verse amonestado por la devoción que otro le da de corazón a Cristo, más bien lo critica y lo menosprecia. Es común que un falso discípulo menosprecie al creyente que sirve de todo corazón. Porque el que alguien sirva de todo corazón deja al falso discípulo muy expuesto. Eso fue lo que pasó con Caín y Abel, que ambos estaban adorando. Caín no estaba haciendo otra cosa sino adorando a su manera. La devoción y obediencia de Abel expuso la maldad de Caín. Y Caín, en vez de tratar con su propio corazón como debe hacer el falso discípulo cuando es amonestado por la reverencia, amor, entrega que tienen los verdaderos discípulos, en vez de ser amonestado y arrepentirse de su mal corazón, lo que quiso fue, como Caín es, eliminar a quien lo señala como alguien que es un falso discípulo, como alguien de poca entrega, como alguien que verdaderamente no ama a Jesús ni a Dios. En vez de entonces de lidiar con el problema de su propia alma, el falso discípulo prefiere calificar de fanático y exagerado. Ya viene este supercristiano ya. ¿Por qué a un cristiano, si fuera un verdadero discípulo, por qué a un cristiano le incomodaría que otros lleguen temprano a la iglesia? ¿Por qué a un cristiano le incomodaría que otros quieran orar, quieran leer la Biblia, que quieran ser fieles, que sacrifican sus vidas de cosas buenas, eliminan de sus vidas cosas, no estamos hablando de cosas malas, de cosas buenas para aprovecharlo mejor, para entregárselo a Jesucristo en adoración y servicio espiritual? ¿Por qué otro cristiano criticaría a otro cristiano? La única respuesta que nos da la Escritura es porque es un falso discípulo. Cuando el Señor Jesús no es supremo en el corazón de una persona, entonces cualquier cosa que se haga por Él siempre se verá como un acto fanático, exagerado y poca moderación, poco inteligente. Judas dijo, eso se hubiese vendido mejor y se le da la plata a los pobres. ¿No escuchaba eso antes? Para Judas, los pobres de ese momento eran más dignos de esa ofrenda que el rey autor de la vida. Para el falso discípulo siempre va a decir algo como, esa reunión de oración de los miércoles es para la gente que no trabaja. Claro, si están todo el día en su casa, tienen que salir a orar. Sí, ¿verdad? Eso es para los que no están ocupados. ¿No te parece que están exigiendo mucho en la iglesia? Ofrendar, vas a ofrendar eso. ¿No es mejor dárselo a un necesitado? Mentiroso, no solo dan a los necesitados ni a nadie. Lo cierto, hermanos, que si usted se encuentra a alguien desanimándolo cuando usted está sirviendo al Señor, llamándole exagerado, fanático o religioso, entienda que eso no lo hace un discípulo. Eso en nuestra historia lo hace ¿quién? Un Judas. Cuando usted puede realmente comprender que está rodeado de verdaderos discípulos, cuando lo animan a madurar más, a ser más comprometido, a ser mejor creyente, a ser mejor miembro de la iglesia, a ser un mejor trabajador en la obra, a ser
mejores ofrendas, aunque usted le rechine en los oídos que le diga eso. Mejor y más involucrado en los asuntos del reino. Cuando usted está con un verdadero creyente, lo amonesta para que sea menos trivial, menos mundano, menos materialista, menos ocioso, menos vanidoso. Otra marca, creo que es la tercera, de un falso discípulo es que no le da a Dios lo que es de Dios. ¿Quién pensaría que cuando el Señor Jesús dio la respuesta de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, se estaba también refiriendo a Judas, el cual criticaba a María? Para él no era digno de recibir esa adoración de parte de ella, pero también robaba, es decir, también quitaba lo que le correspondía a Dios. Eso de dar, hermanos, no es solo en lo económico. Un falso discípulo no ve la necesidad de involucrarse en la adoración a Dios. No ve el sentido de consagrar a Dios todo su tiempo. No ve el sentido de consagrar a Dios sus recursos, su trabajo. El falso discípulo es renuente al esfuerzo y a la incomodidad. Se va a preguntar, ¿y eso es necesario? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que hacer eso? Es prácticamente alguien que no puede hacer nada sin esfuerzo y sin sacar una... ¿Y qué gano yo de eso? Lo mismo que le sucedió a un excompañero del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:10, cuando Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Lamentablemente, Judas supo aparentar la piedad, otra marca de un falso discípulo. El falso discípulo sabe camuflar el corazón de doble ánimo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, versículos 2 al 5. Versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, esa lista es una lista larga y son muchos pecados. Eso es difícil disimular. Es difícil barrer debajo de la alfombra, ser un vanaglorioso, un avaro, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, un ingrato, impío, no tiene afecto natural, un implacable, blasfemo, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuado. Son muchos pecados para esconder, ¿cierto? El falso discípulo, por un poder demoníaco, puede esconder eso. Y tiene, como dice el versículo 5, ¿qué? Apariencia de piedad. Un falso discípulo se compromete con el pecado. En Lucas 22, donde narra el mismo episodio de la venta cuando él le pide a los escribas, a los fariseos, ¿qué me van a dar si se los entrego? Lucas en el capítulo 22, versículo 1 al 5, está ese episodio, dice que después que le ofrecieron las 30 monedas de plata, él se comprometió a entregárselos. Un falso discípulo se compromete con su pecado de una manera que no se compromete con la piedad.
30 piezas de plata. A él le pareció una exageración el perfume costoso que derramó María. Pero 30 piezas de plata, ¿sabe qué dice Éxodo 21? ¿Qué cuesta 30 piezas de plata? Un esclavo. Para Judas, Jesús valía el precio de un esclavo. Eso no le pareció poquito. De ahí se comprometió a entregarse. Ahí buscó toda diligencia. El falso discípulo muestra diligencia y compromiso como el traidor, pero a su pecado. Diligencia y compromiso que nunca muestra para servir a Dios. El texto, un detalle, hermano. Que Jesús fuera traicionado por uno de sus discípulos no se le ocurrió a las mentes más negras y oscuras del momento. Ellos se reunieron y dijeron, hay que buscar la forma de acercar a ese Jesús. Y se sorprendieron, de repente entra por la puerta Judas. ¿Ustedes se imaginan la mente de esos tipos cuando Judas se va alejado con las 30 piezas de plata? Ni a ellos se le ocurrió. Ellos no dijeron, vamos a ver entre uno de ellos a ver quién cae. Él fue para allá. Ni a ellos se les ocurrió eso. ¿Qué vio mal Judas en el Señor Jesús? No lo podía odiar, no había tenido pleito con él, no vio en Jesús ninguna falla, no lo podía acusar de nada, simplemente se arrastró por 30 monedas de plata porque él odiaba en su corazón a Jesús. El compromiso que no tuvo con Jesús, con las cosas sagradas, sí lo tuvo con el pecado y con el mal. Aprenda un principio, hermano. Un principio de verdad va a ser muy beneficioso si lo aprende. Fuerza que no se usa para el servicio del Señor, fuerza de su vida, la que usted quiera, fuerza de su vida que no se usa en el servicio al Señor, es fuerza acumulada para hacer el mal. Tiempo que usted no aprovecha en el Señor será tiempo que usted va a acumular para utilizarlo para el mal. Es impresionante el compromiso que muestra un falso discípulo con su pecado. Es impresionante cuando los falsos discípulos no se podían congregar, no se pueden congregar porque le da miedo a contagiarse, porque el clima, porque la gasolina, porque el sol, porque la lluvia, porque el cansancio, porque esto o porque lo otro. Pero usted lo ve poniendo toda diligencia para ir a la playa, ir a fiesta, tengo que ir a una boda, cumpleaños, feriados, reuniones sociales, diversión, viaje. Allí es capaz de hacer lo que sea. Y gasta lo que sea. El tiempo se ha ido y necesitamos finalizar. El texto entonces de esos últimos días del Señor nos pone la adoración y entrega de un discípulo y la hipocresía y la evidencia de un falso. Permítame terminar con una palabra de aliento. Y si usted se siente hoy aludido, imagínense, yo he lidiado con esto toda la semana. Y no he podido dejar de sentirme aludido. Sin embargo, hermano, quiero darle un aliento. Por lo general, en las iglesias, cuando un predicador habla de un falso discípulo, los primeros que se descalifican a sí mismos son los verdaderos discípulos. Los primeros que se descalifican a sí mismos son los verdaderos discípulos. Porque los verdaderos discípulos son las conciencias más sensibles que dicen, Señor, ten piedad de mí.
Señor, estoy viendo cosas de un falso discípulo en mí. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. En cambio, el falso, eso no es conmigo. Yo no tengo eso. Note que en la cena, cuando el Señor lo acusó más evidente, todos dijeron, los verdaderos, seré yo. Y en Mateo dice que Judas es el último, pero ahí vemos que, me imagino que se sintió presionado. Los verdaderos creyentes son conscientes de su debilidad. Y el verdadero creyente de verdad a veces tropieza. Por eso el propósito de este sermón no es desalentar a los verdaderos creyentes. Pero era necesario no dejar que el hipócrita se aliente y que esquive el peso de la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, y con eso terminamos. Si durante este sermón se ha sentido aludido, espero que lo que escribe Pablo aquí se aplique también a cada uno de nosotros. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Digamos que yo pudiera decir eso en la predicación. Porque veo que aquella carta o esta predicación, aunque por algún tiempo os contristó. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mi deseo entonces, más allá de poner dudas en su cristianismo, a menos que usted sea un falso discípulo, me alegra haberlo puesto en duda, pero al verdadero creyente, si a veces este tipo de señalamiento nos puede hacer ver como un falso discípulo, que podamos responder como Pablo a los Corintios acá. ¡Qué vindicación! ¡Qué cambio en mi querido hermano y en mi querida hermana! Para la gloria de Dios. Y que en ese cuadro Dios quiera, si no ha sido hasta hoy, por lo menos a partir de hoy, en ese cuadro, mi vida sea más parecida a la de María, la hermana de Lázaro. Y que el Señor, defendiendo nuestra causa, nuestra adoración, déjalo. Para mí lo ha hecho. Se predicará de este evangelio en todas partes y de ella también. Y el Señor vindicó a su sierva que lo amaba. El Señor dice que tendrá elogios para quien que le ha servido en esta vida. Y que cuando el mundo quiera criticarnos, humillarnos, cuando se acaben, cuando por fin venga el Señor, Él sea quien vindique nuestra devoción y amor a Dios. Y el Señor vea que tú eres un siervo fiel, que le amó absolutamente con todo el corazón. Y no que seamos del otro lado, de una persona que se arrastró por cualquier cosa. Póngale lo que usted cambie por Cristo, lo que usted le impide entregarse a Jesucristo, lo que sea. Cada uno sabe con qué lucha en su vida. Esas son 30 piezas de plata.
Entienda, querido hermano y querida hermana, Jesús es más digno de lo que ofrezca este mundo. Es más digno. Que el Señor nos dé el arrepentimiento y su gracia. Gracias, Señor, por mostrarnos este cuadro donde lo que esperas de un verdadero discípulo, que en este caso nos correspondió a ver lo falso. Señor, marcas del falso se ven mucho en nuestras vidas. Produce en nosotros el arrepentimiento verdadero para que nos inclinemos al otro lado de la balanza, para aquellos que tiemblan ante tu palabra y que se humilla de espíritu y de verdad, para que nuestra adoración y vida sea de total entrega y devoción, Señor, sin reservas, Señor, para gloria tuya, porque eres digno de eso y mucho más. En Cristo Jesús. Amén.